Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un libro que continuamos con lo que ya propusimos la semana pasada, y es conocer libros que ayuden a escribir y que nos acompañen a escribir. Si estuvimos con Álvaro Colomer la semana pasada, hoy estamos con una amiga de la casa quien ya pasó por acá, quien es Mónica Acevedo, quien recientemente publicó su libro Letras Compartidas, que es un testimonio de su labor no solo de profesora, sino también de tallerista, alrededor de sus talleres, encuentros, cuadernos, correcciones y vínculos que ha generado. Mónica nos invita a través de este libro a pensar en la escritura como un gesto de comunidad, yo creo, no solamente por el énfasis en realizar los clubes de lectura, sino también en pensar cómo podemos entender la literatura desde una comunidad y la lectura literaria. Se trata de un libro que propone una estrategia simplemente para leer mejor, y eso es importante también para lo que queremos hacer desde Paredro, y está organizado en 3 partes. La primera entrega las claves para leer de manera más profunda y analítica. La segunda, los principales géneros literarios, con el ánimo de orientar los pasos de quien quiera asomarse al mar de letras universales que supone siempre la lectura sin haber llegado. Y la tercera parte, que explica cómo hacer y operar un club de lectura. Mónica Acevedo es escritora y profesora de literatura, abogada, magíster y doctora en literatura en la Universidad de los Andes, autora de las novelas Verdades a Medias, cuyo capítulo pueden escuchar aquí en Paredro, El enigma del amuleto, El niño de barro y del libro álbum Perejil. Escribe en El Espectador una columna que aquí celebramos mucho, titulada La Jácara Literaria, Historia de la Literatura y Plumas Transgresoras, y dirige los clubes de lectura de la Universidad de los Andes. Recuerden que este capítulo viene gracias a nuestra alianza con Confama para generar más lectores y promover más acceso a la lectura. Bibliotecas Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Sin más preámbulos, bienvenidos. Este capítulo fue grabado en la librería Prólogo en Bogotá y formó parte de la presentación del libro Letras Compartidas de Mónica Acevedo, que desarrollamos el miércoles 26 de marzo a las 6:30 p.m. Invitamos a todos a que visiten la librería Prólogo, y por esto a quien escucharán de primero es alguien que es amigo de esta casa, como lo es el editor de Planeta, Camilo Jiménez, quien presenta el evento, y luego ya comenzamos. Estamos muy contentos de presentar este nuevo libro, el tercero ya con nosotros, o el cuarto, el tercero. Tercero, casi el tercero. En esta casa editorial que aprecia mucho a Mónica y su trabajo. Y bueno, no tengo mucho para decir, más bien que la conversación sea entre Camilo Hoyos, un gran conversador con mucha experiencia, un podcast que muchos de los que estamos acá oímos y seguimos con mucho cariño y con mucho entusiasmo, y bueno, Mónica, nuestra autora, que está compartiendo pues lo que lleva más de 20 años haciendo, que es leyendo con cuidado y con gusto, y transmitiendo ese gusto que tiene por la lectura en este nuevo libro que estamos muy contentos de presentar hoy, Letras Compartidas. Entonces pues gracias de nuevo y los dejo con Camilo y con Mónica. Gracias, Camilo. Muchas gracias, Camilo. Buenas noches a todos. Gracias por esas bonitas palabras. Esto lo podrán escuchar también en Paredro Podcast después, así que eso también me alegra mucho. Mónica, bienvenida, de estar de nuevo charlando contigo. Muchas gracias. Empezando por ahí. Camilo, a los dos Camilos. Al tocayo. Un libro como esto yo creo que hay que celebrarlo muchísimo. Arranco por ahí, porque se tiende a pensar que uno se puede desarrollar, o uno puede ser lector en ciertos momentos de la vida y luego ya no puede. Es como quien acá le hubiera gustado aprender a tocar piano después de que debió haber aprendido a tocar piano. ¿Y quién lo ha hecho? Manos abajo, ¿cierto? Hay una cantidad de desarrollos técnicos que creemos que ya no pudimos hacerlo y nos contentamos con lo poco. Y no nos podemos contentar nunca frente a la lectura con lo poco, porque la lectura siempre tiene muchísimo más que dar. Y creo que ese es el mensaje, Mónica, que tú nos das con este libro. Hay pues está una cita en la que dice: no pretendo convertir en profesores a todas las personas que deseen hacer una lectura crítica. La idea es simplemente dotar al lector común, que es el más importante a mi juicio, de unas claves sencillas y prácticas que le permitan juzgar un libro a partir de una convención analítica y no meramente estética, funcional
o lúdica. Todos podemos ser lectores críticos, todos podemos aprender a escuchar música de manera crítica y todos podemos desarrollar más nuestro ojo frente a las cosas. ¿De dónde te sale esta idea? Pues, Camilo, esta idea viene desde hace mucho tiempo tenemos un grupo de lectura, yo después empecé a dirigir otros grupos de lectura, pero también con estudiantes de la universidad, del pregrado, estudiantes de literatura, que van a ser, entre comillas, lectores profesionales, que plantean dudas frente a lo que ven y frente a cómo aprecian los libros. En la mayoría de los grupos de lectura me encanta cuando hay una persona que dice, odié este libro, y otra, a mí me encantó, porque pues ahí hay una cosa que uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentran? Y a partir de escuchar a las personas hacer esa misma pregunta, ¿qué hace que un libro sea bueno? ¿Por qué hay un libro que es bueno y otro es malo? ¿O qué es lo que hace que un libro se considere malo o bueno? Ahí empecé como a tratar de solucionar todas estas dudas, y son básicamente preguntas que he ido recolectando a lo largo de muchos años, que he tratado como de desarrollar pues, o de contestar. No sé si lo logro, pero pues trato como de por lo menos proponer una alternativa. Ahorita vamos a entrar más en profundidad, pero tú tomas de partida algo que ya es retador, que es desarrollar lectura crítica, no promover la lectura. Y eres muy clara, dices, no es solamente algo funcional, yo no puedo estar más en desacuerdo cuando la gente dice yo leo para evadir. Yo creo que no hay lugar de evasión, es decir, la lectura es un lugar de concentración, ¿cierto? Pero tú vas por la parte crítica. ¿Eso lo supiste desde siempre o esto fue algo que tu experiencia docente y pedagógica un poco te pidió que lo hicieras? Pues yo creo que ayuda. Cuando uno estudia literatura, pues llega un momento dado en que sí lee ciertas cosas que probablemente uno no hubiera leído en otro momento de la vida, o la forma como la lee tal vez pues es distinta. Uno tiene, yo me atrevería a decir que herramientas para leer ciertas cosas, y de repente por eso lo disfruta más. Pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención es esa famosa frase de Flaubert de leer para vivir, y eso es lo como que he tratado de entender, ¿qué quiere decir leer para vivir? Y lo que yo trato de transmitir es, no todos los libros nos tienen que gustar, pero sí los podemos valorar. Entonces hay muchas personas que dicen, no, yo no quiero leer de esto más del Holocausto, no, yo no quiero leer sobre guerra, uy, no, qué jartera. Un romance, no, venga para acá. ¿Sí me entiendes? Porque hay libros que de verdad uno disfruta mucho a pesar de que no le gusten, y eso es importante. El ejemplo, para mí, primero, yo soñaba con leer algún día el Ulises, y tanto le hablaban a uno del Ulises, y yo me acuerdo que empecé a leer el Ulises y pues no entendí nada, y ya había estudiado literatura. Entonces yo decía, pero ¿esto qué hago? Y no entendí nada. Entonces dije, no, voy a leérmelo en español, porque claro, es que es el inglés, entonces voy a leérmelo en español, menos. Entonces pues ahí me empecé a dar cuenta que hay ciertas lecturas que requieren pues un poquito, y claro, yo no voy a decir que cuando terminé el Ulises lo disfruté muchísimo, no, lo sufrí terriblemente, todo el tiempo sufrí, pero la verdad es que lo valoré muchísimo. A mí me parece que el Ulises es un libro que le cambia a uno como la visión del mundo. Entonces, cuando uno aprende a valorar independientemente del gusto o no, es que logra como leer un poquito más críticamente. Ahí hay un punto muy interesante, Mónica, quedémonos un momentico con el de leer para vivir, y sobre todo desarrollar habilidades críticas para leer para vivir, porque ahí hay un principio muy bueno, y es que así como a veces leer no es fácil, muchas veces vivir no es fácil, ¿cierto? Y ahí hay unas equivalencias entre lectura y vida que me gustaría que profundizaras un poco más. Está en Flaubert, parte de eso está acá, y vamos a ir ahorita al prólogo cuando tú lo explicas, pero esta idea no es tan fácil de llevar, y mucho menos en un ámbito académico universitario. Vaya usted a la Universidad de Literatura a decir sí ve para vivir, y después hay cartas de alumnos diciendo que el profesor no es lo suficientemente rígido. Han pasado cosas así. Yo una vez fui a dictar una clase de literatura francesa y dije que no iba a utilizar bibliografía crítica. Mandaron una carta de queja al departamento, y uno decía, pues que quiero que lean para ustedes y por ustedes, y eso no era fácil. ¿Cómo te sientes frente a eso con la experiencia docente, pero también con un punto muy interesante que es tu columna en El Espectador?
que eso es otro tipo de aproximación. Wow, a ver, vamos a juntar la cosa. Claro, la columna del Espectador, lo que pasa es que, pues la propuesta que queríamos hacer, llevamos 5 años con eso, con el periódico, lo que queríamos hacer era transmitir la historia de la literatura, que es el canon, todo lo que a nosotros nos enseñan en la universidad, toca leer esto porque sí, pues tratar de explicar por qué sí, por qué toca leerlo, y ahí arrancamos a explicar poco a poco, con cada una de las columnas, con la historia de la literatura. Entonces yo lo que quería es acercar nuevamente al lector común. Me daba mucho miedo ser muy académica y meterme como en líos académicos o en problemas teóricos de la literatura, que eso no era la intención era que las personas aprendieran supieran por qué hay que leer la Ilíada o por qué yo considero que hay que leer la Ilíada. Y así, entonces, de ahí partió como esa necesidad de compartir esa columna. Yo he tratado de que esa columna sea lo más fácil posible para que la gente se antoje de leer ese libro. Claro. Y entonces, claro, yo misma, tengo que admitir que yo misma cuando escribo de algún autor me antojo. Hoy salió, por ejemplo, Huxley, y para escribir sobre Huxley me tuve que volver a leer Un Mundo Feliz porque, pues, así sea un párrafo el que hable del mundo feliz. Entonces, claro, la columna sí tiene la intención de transmitir de manera sencilla, de bajarnos de los estudios literarios, el placer de la lectura y el placer por lo menos de la literatura y la necesidad de la literatura en el mundo, ¿no? Que es pues en la vida. Hay algo ahí que me llama la atención, fíjate, y la semana pasada estuve presentando el libro de Luis Eduardo Hoyos, del Peor Año, y esa es una idea también de un filósofo que está pasando por un momento difícil y opta por la filosofía para saber cómo responder a la dificultad. Es un personaje que al hijo de 18 años tiene cáncer terminal. No estoy tirándome nada, eso está en la contraportada, bueno. Ese es el punto de partida, ¿no? Y con él hablábamos en esa presentación, y esto es como muchas veces, sigo en la idea de leer para vivir, porque me interesa muchísimo. Muchas veces parecería como si desaprovecháramos todo un componente que nos da la literatura, porque de pronto es inasible, o es cursi, o evoca lo que me gusta llamar el fantasma de Paulo Coelho, que nadie le gusta estar bajo esa estela, pero definitivamente todo aquel que estudió literatura y todo aquel que está comprometido con eso, es porque la literatura le ayudó en un momento de su vida, no porque le ayudó a conjugar mejor un verbo. Si es que conjugar mejor un verbo es vivir mejor. ¿Sí me explico? ¿Cómo te has relacionado tú frente a esa postura con tus alumnos o con tu club de lectura? Es decir, ¿en qué momento la literatura para ti toca la vida en la puerta y toca la ventana y te dice, aquí estoy y no estoy para que me ignoren? Bueno, yo diría que eso es mucho antes de los clubes de lectura. Yo diría como que esa necesidad yo se la heredé a una tía que era profesora de literatura, que además era mi madrina y me consentía muchísimo y siempre me regalaba libros, y ella como que me enseñó y me daban mucho miedo las historias que leía. Por ejemplo, esas que lo menciono ahí en el libro, eran miedosísimas, esas de los hermanos Grimm, que eran terribles, porque me acuerdo cuando las leía. Te escondías debajo de la escalera. Me escondía debajo de la escalera y me acuerdo que me daba mucho miedo, pero las tenía que seguir leyendo. Y ella siempre me decía, es que uno tiene que leer así a uno no le guste. Después descubrí que alguien más había dicho la frase y que Flaubert la había desarrollado, pero sí siempre sentí como esa necesidad. Después, una época de la adolescencia en que no leí tanto, entonces como que perdí como esa, hasta que al final del colegio, que me fui a vivir por fuera en un colegio suizo donde leí, era un colegio literario en francés todo, donde lo meten a uno con los existencialistas y pues es ese momento de la vida como tan angustiante, que probablemente sí, no sé si encontré la respuesta, no sé si mejoré o empeoré, pero probablemente empeoré, porque pues cuando uno le ponen a leer a Camus, al extranjero, a los 16, pues probablemente uno entra en una crisis existencial. Se me acaba de morir mi papá, o sea, no, probablemente no creo que, pero de repente esa sería la respuesta a dónde me apasioné por la literatura y dónde empecé a vivir por la literatura, pues tal vez fue
ahí, después de haberla dejado un tiempito. Al principio del libro tú arrancas, Mónica, haciendo un marco que a mí me parece muy interesante, y es que creo que nosotros, los profesores y los que nos dedicamos a esto, ya nos dimos cuenta que una frase como tiene que leer, eso no significa nada. Es decir, y de hecho eso nos ha hecho mucho daño. Haber predicado como cotorras es que todo el mundo tiene que leer, porque tiene que ser culto, o cosas así, que no tienen absolutamente nada que ver. Pero si nos ponemos a pensar desde lo que estás diciendo de las lecturas de los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿cómo sientes tú, por ejemplo, que este nicho familiar te permitió a ti empezar a entender la lectura desde algo que no te iba a llegar después? Quiero volver a ese momento de esconderte debajo de la escalera, porque es que lo primero que yo creo que uno tiene que señalarle a la gente es por qué leer, y a eso vamos a ir ahora, ¿cierto? Sí. Porque uno puede ir al ejercicio después de unos exámenes médicos que le dicen, oiga, está un poco alto el colesterol. Hombre, pues me toca. ¿Sí me explico? Me toca comer mejor. Me toca comer mejor y me toca hacer ejercicio y me toca hacer una cantidad de cosas por imposición. Pues yo no creo que la lectura nunca sea una imposición, pero trae unas maravillas gigantescas. Entonces, ¿de dónde te sale a ti este núcleo? Pero antes de contestarte esa pregunta, que no sé muy bien la respuesta, pero antes fíjate que yo tengo una amiga que me dice, es que yo odio leer. Detesto, es que me harta terriblemente sentarme, en cambio me parece delicioso ver una película o pasar Instagram y ver fotos y ver cosas de la gente, de verdad me aburre y me encanta su sinceridad. Y la verdad es que nunca he tratado de convencerla de que la lectura es chévere, porque solamente tengo una que me dice, casi siempre la gente me dice, a mí me gustaría leer más, así como la gente dice, yo quiero hacer más ejercicio y quiero comer menos dulce porque el médico me dijo del colesterol. La mayoría de la gente me dice, quiero leer más, ¿cómo hago para leer más? Esta no. Ella me dice, odio leer, a mí no me ponga a leer, yo ya leí en el colegio y no quiero volver a leer nunca más. Y a mí me parece que eso es respetable totalmente, porque también lo menciono, es decir, si la literatura pues fuera obligatoria, y sobre todo la lectura que todos nosotros hacemos, pues perdería su germen estético. Si hay alguna persona que le aburre el arte, pues no, es que no, fresco, y por eso es que yo le agrego a Flaubert, lea para vivir y porque le da la gana. Entonces sí hay que darle a uno la gana. Ahora me devuelvo a la pregunta, ¿por qué a mí me dio la gana? Yo siempre, y me sigo preguntando eso y no he podido entender. Tal vez sí, yo sí me refugiaba de situaciones complicadas cuando era chiquita, me refugiaba. Yo sí tal vez encontraba refugio en esas historias que resultaban peores, pues como pero necesitaba seguir leyendo, o sea, ese morbo de saber qué es lo que va a pasar me despertó pues ese amor por la fantasía. Luego me siguió interesando mucho la lectura y me interesó mucho y alguien cometió el error, digo yo, o el acierto, todavía tampoco sé, pero de decirme, es que cuando uno estudia derecho lee mucho. Entonces yo dije, bueno, entonces eso es lo que me gusta. Entonces por eso estudié primero derecho. Yo no digo que yo me haya equivocado en estudiar derecho al principio, porque me gustó mucho y realmente aprendí muchísimas cosas que me interesaron, y sí, uno sí leía mucho, no lo que probablemente me gustó más cuando estudié literatura y leí cuando... Pero sí siempre había una intención de entender el mundo y de organizar el mundo. Sí me desesperan los libros tengo que admitirlo, y también es respetable, que me enseñan mucho, me desesperan. Ya cuando me enseñan una lección de vida y esto te va a aprender, cuando me la dicen, me pone nerviosísima. Entonces, ese tipo de libros tal vez no fueron los que me enseñaron. No sé qué más decirte, me enseñó mucho el Quijote, por ejemplo. Y el Quijote me hizo convertirme en lectora, me hizo antojarme de seguir leyendo, de seguir entendiendo, me daba risa, entendí que había literatura que no sé qué me enseñó para la vida el Quijote, probablemente que ser loco un poquito es mejor que ser cuerdo, no sé qué. ¿Y recuerdas con quién leíste el Quijote? Yo creo que lo leíste en la universidad o lo leíste sola. No, yo creo que cometí el mismo error que cometen muchas personas, y es que leyeron la versión del Quijote del colegio. A mí me tocó leerlo en el colegio, una versión chiquita, no me gustó, me costó trabajo. Después lo volví a leer cuando estaba precisamente en Suiza, porque pues como que insistían en eso, entonces volví y lo leí, y ya después lo leí en el ámbito académico, y ahí sí entendí pues que era mi gran pasión.
Entonces, pues yo creo que eso me enseñó mucho. Si alguien aquí no ha leído El Quijote, no se preocupen porque qué envidia no haber llegado al Quijote todavía. Vale, entonces nadie baje la cabeza frente Aquí a eso. tengo muchos alumnos que vieron conmigo El Quijote el semestre Mira tú. pasado. Entonces, Y si no, pues ahí está y aquí va a haber una súper buena edición. Siempre es rico llegar a eso finalmente. Estabas hablando ahorita de los no lectores. Yo creo que es muy importante uno saber el mundo de la lectura desde los no lectores. A mí me pasa algo, yo empecé a leer muy tarde, entonces siempre yo entiendo el mundo desde los que odian la lectura, porque la odié horrible durante mucho tiempo. ¿De verdad? Sí, prefería estar montando a caballo en la finca y oyendo historias de espantos que metido en un libro. Pero esa doble perspectiva creo que es muy importante para luego entender que no todo el mundo es como uno y no todo el mundo busca esto. Pero quiero aterrizar con el inicio, cuando tú empiezas a explicar en el libro de por qué leer y cómo entender la literatura. Tú recurres a un autor que creo que para muchos es muy importante, que es Daniel Pennac, como una novela. Y yo creo que, y aquí sí están los de prólogo, perdón, iba a equivocarme, los de prólogo deberían ser como camisetas con los 10 mandamientos del lector detrás. Yo creo que uno debería tenerlo en una fichita y cargarlo siempre, no porque son cosas que le dan permisos, y hay un gran permiso de Daniel Pennac, que es el derecho a no leer. exactamente. ¿No? ¿Por qué no nos cuentas desde ahí, como por ejemplo, esa relación que tienes con Pennac? Porque forma parte de un pequeño marco teórico, digámoslo, como del comienzo de cuando tú empiezas a presentar esto que vas a desarrollar. Sí, yo creo que yo tengo un gran marco teórico para este libro, que es tanto Pennac como Mangel. Sí. Porque ambos son irreverentes, ambos pues crean como un decálogo de qué es lo que hay que hacer para ser un buen lector, ¿no? Y es, por ejemplo, leer objetivamente, bueno, no sé, todo lo que dice Mangel, o por ejemplo todo lo que dice Pennac, que uno de esos es, si a usted no le da la gana leer, no lea. Uno tiene todo el derecho a dejar un libro si le aburre, ¿no? Entonces, pues a mí siempre me interesó que él le enseña a las personas cómo acercarse a los libros sin dejarse permear por otras cosas subjetivas, como la profesión, como la religión, como el tema político. Entonces, la primera vez que yo leí como una novela, se dice como una novela, Sí. como una novela, lo leí hace mucho tiempo y me acuerdo que no podía soltarlo. Y tengo una edición divina de folio y no podía soltarlo porque yo creo que Daniel Pennac fue el que me dijo, el mundo, para que usted lo disfrute, para disfrutar el mundo hay que organizarlo, y la única manera de organizarlo es a través de la lectura, de uno como entender el resto del mundo, y sobre todo de la novela, ni siquiera de la lectura, porque hay gente que, esa es otra cosa que pasa mucho, yo no leo novelas, yo solo leo cosas ciertas. Sí. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué es lo cierto? Yo no leo sino ensayos, o yo no leo, respetabilísimo, perfecto, pero me interesa saber por qué no lee, porque al contrario a mí me parece que la novela es lo que mejor muestra el mundo. Y eso sí me lo enseñó Pennac. Y yo ahí estoy de acuerdo contigo absolutamente, es decir, la novela es el foco y es el lente a través del cual uno ve las cosas y también ve las cosas difíciles del mundo. Y todos estaremos de acuerdo que estamos viviendo un mundo no particularmente sencillo, ¿cierto? Pero frente a esta encrucijada de no vivir un mundo sencillo, tenemos el ataque voraz de las redes sociales y de la hipersimplificación del mundo, categórica, bueno y malo, y ahí detrás está lo woke y la cancelación cultural. Entonces parecería que nos morimos del miedo de uno de los capítulos más importantes de tu libro, que es leer libros complejos. ¿Cómo entiendes tú la relación con la dificultad en este momento? Pues, a ver, yo tenía un profesor que decía que entre más uno le costara trabajo un libro, más lo disfrutaba. Y a mí, hay una de mis autoras favoritas es Toni Morrison, o Faulkner, por ejemplo. Yo creo que esos son los dos ejemplos con los que yo, bueno, mire cómo me miran los alumnos diciendo, uy. Ya leyeron Absalón. Exactamente, ya leyeron Absalón. Entonces, además cometí, no sé si el error o de nuevo el acierto de empezar con ellos, con Absalón, pero la primera vez que yo leí o a Morrison o a Faulkner, pues no entendí nada tampoco. Uno cuando lee a la primera vez a Morrison, uno dice, ¿qué? ¿Dónde? ¿Qué es lo que pasó?
Pero cuando uno logra entender qué es lo que nos está tratando de contar, esa situación de la esclavitud, de ese momento histórico tan impresionante, pues uno dice, wow, lo que hizo esta mujer, precisamente esa famosa frase que nos enseñan a los escritores en todos los cursos es trate de mostrar en lugar de contar, sí, ¿no? El famoso show don't tell, que pues uno trata de hacerlo y cada vez le cuesta más trabajo, por lo menos a mí, cada vez me cuesta más trabajo hacer eso. Precisamente de los libros difíciles es donde yo los he aprendido, donde los que yo me he dado cuenta que definitivamente disfruto más una lectura la segunda vez. Hace poquito tuvimos 2 libros que nos tocó leer 2 veces en los Andes, ¿cierto? Que fueron El Lazarillo. El Lazarillo fue muy simpático porque todo el mundo leyó El Lazarillo, me escribían, ay no, ya terminamos en un día El Lazarillo. Después tuvimos la sesión con un experto medievalista y todo el mundo volvió a leerse el libro. Y después dijo, claro, no habíamos entendido nada. Y lo mismo nos pasó con La Casa Grande, con Claudia Montilla, que tú conoces bien. Claudia trabajó La Casa Grande la primera vez y luego volvió a trabajarla y aprendimos un montón de Claudia en ese momento porque realmente es un libro complejo, pero con un poquito de ayuda, ya sea de un profesor, una profesora, una ficha de lectura, inteligencia artificial, ChatGPT, qué sé yo, oír a Paredro Podcast, a Camilo, que siempre, lo que sea, o conversar en un grupo de lectura como hemos hecho nosotros durante más de 20 años, pues eso ayuda a entender un poquito mejor la lectura y a que le vuelvan a uno a dar ganas de leer. Cuando uno entiende que Faulkner, que por ejemplo, esa parte en el que le narra a esta persona que tiene una discapacidad cognitiva, pues uno no entiende nada la primera vez, pero cuando entiende que ese niño que está narrando tiene discapacidad cognitiva, pues uno le parece maravilloso el libro porque nos está mostrando sin necesidad de contarnos. Claro. Entonces, pues definitivamente los libros complejos hay que meterles el diente y hay que quitarse el miedo. Y no, hay gente que a veces está en letras compartidas en el club de lectura que yo tengo y me dice, no, yo no entendí nada, lo dejé, yo no voy a ir a esa sesión que es artera, no. Y me pasó, por ejemplo, también con Lawrence, con Mujeres Enamoradas, no, que es uno de mis libros favoritos también. Hay gente que lo odia, pero es uno de mis libros favoritos, ¿no? Que son complejos, pero que uno siente que le están mostrando de verdad cómo es el mundo. O con Mrs. Dalloway, o no sé, tengo tantos ejemplos que... ¿Y te ha pasado alguna vez, o les ha pasado en el club de lectura, que la dificultad no radicaba tanto en la técnica y en la estructura como en el contenido? Bueno, pues esa es una de las discusiones que siempre mantenemos pues, obviamente yo trato de transmitirla más a los estudiantes de pregrado, de la universidad y en la universidad, pero también en los clubes de lectura es, ojo con la forma que la forma es esencial. Muchas veces no es el cómo, no es el qué, sino el cómo. Sí, exactamente. ¿No? Entonces, pues miremos a ver cómo nos está contando. Yo trato pues de explicar qué es lo que también pongo ahí. Hay unas ideas centrales que los libros nos están planteando. Entonces, pues entendamos cómo el escritor o la escritora nos está presentando esas ideas centrales, cuáles son los motivos que utiliza para mostrarnos esas ideas centrales, que lo discutimos pues todo el tiempo en el grupo de lectura nuestro, ¿no? Que es, revisemos cuáles son los temas. Entonces hay veces el qué es importante, pero hay veces también el cómo es importante. Claro, y los dos traen esa dificultad, y los espacios de clubes de lectura también, como pueden ser espacios universitarios, también hay una resistencia a leer ciertos contenidos, no porque no se entienda, no porque se haya narrado por Faulkner, sino porque toca temas que son incómodos para una sociedad, incómodos para una comunidad. El ejemplo que yo no me canso de decir nunca y que recomiendo muchísimo es Lolita de Nabokov. Es decir, es terriblemente incómodo uno en la página 15 decir, oiga, me estoy riendo con un pedófilo. Y eso es lo que pasa. Pero es el juego de la ficción. Y hay mucha gente que dice, no. Yo en eso no me meto y yo ahí no estoy. Hay algo también frente a la dificultad, y aquí quiero abrir el índice para que haya cosas que no se me quedan, y es que tú hablas de leer libros complejos, pero tiendes a algo que me parece muy interesante y que determina muy bien tu público, que es lo que llamas las instrucciones prácticas para leer mejor. Prácticas, ¿no?
rutinas mínimas de lectura, comodidad, el celular, el sueño, subrayar y tomar nota y leer de corrido. Cosas que uno que lleva leyendo mucho tiempo, pues de alguna forma tiene en la cabeza, pero luego otras personas dicen, ¿cómo hago para leer todos los días? Y uno contesta, pues leyendo todos los días. Pero la respuesta es incompleta, es evidente. El que tiene error es uno que no ha logrado ver las cosas puntualmente. ¿Supiste siempre que también ibas a optar como por estas cosas que a mí me parecen tan importantes? Es que sí, en algún momento dado lo dudé. A veces, claro, uno tiende, lo pica lo académico y entonces empieza uno, uy, no, esto se está volviendo demasiado práctico. Hasta las 11 se había mencionado en un momento dado en lo del club de lectura, ¿no? Cómo poner las 11. Me acuerdo que lo discutí mucho con María Antonia León, que se me olvida darle las gracias, que fue quien me ayudó, a la escritora María Antonia León, que trabaja también con nosotros en Planeta. Me ayudó con parte de la edición de este libro y discutíamos una parte porque me decía, ¿para qué vas a escribir eso, no? Que ojo con las personas en los clubes de lectura, que entonces viene, yo he peleado eso y a ellas les consta, que me desespera. Ellas son divinas porque quieren atender siempre y entonces cuando uno está discutiendo llega el mesero o la mesera o la persona a atender, a servirte las 11 a no sé qué y ya perdió uno el hilo de lo que estaba diciendo y uno, no me importa, no quiero más vino, no, espere que ya perdí el hilo. Entonces esa es una de las, ella me hizo quitar eso y por eso lo quité, pero bueno, lo digo. Pero es precisamente las instrucciones prácticas es algo que todo el tiempo la gente me pregunta. ¿Cómo hago yo para leer más? Lea siempre así sea 10 minutos, pero cuando uno está leyendo, no use el celular. Sí. El celular es el peor enemigo de la lectura. Yo sé que hay mucha gente que lee en el Kindle y lee en el celular y me parece buenísimo. Yo soy súper curiosa, cuando se monta uno en un bus, en algún sitio, o en algún sitio público, en un aeropuerto, en algún sitio donde uno ve mucha gente, siempre todo el mundo está con el celular. Hay personas que están quietas con el celular y no me dan unas ganas de ver qué está leyendo y eso es vergonzosísimo. Si está leyendo un libro, yo soy la más imprudente porque siempre hago así. ¿Qué está leyendo? O sea, realmente el raro es el que está leyendo. Entonces, bueno, por queda eso... muy chismoso. Sí. Bueno, queda muy chismoso. Si uno ve a alguien leyendo, uno dice, existe esperanza en el mundo, tengo que saber. Quiero saber qué está leyendo. Exactamente. Entonces, por eso yo trato de hacer instrucciones prácticas. Y hay muchas personas que me agradecen lo de las instrucciones prácticas. Es que es muy curioso porque yo, por ejemplo, desde clubes de lectura y profesorados, me atrevo a decir que de los consejos más prácticos y contundentes ha sido el subraye. Y es una tontería, tú dices es práctico, no es eficiente, pero es el hecho de algo práctico de aprópiese de la lectura para usted, que es Flaubert. No lea para ser culto, lea para vivir. Y eso es subrayar las palabras que a uno le gustan, las frases que a uno le gustan, anotar las cosas al lado. Me acuerdo una vez, bueno, ¿quién no estaba en una librería que de repente dice en voz alta, yo subrayo y todo el mundo lo voltea a mirar a uno como usted es un animal? Es como si la literatura no fuera de uno y uno no puede subrayar, como la obra de arte que está suspendida en el museo y que lo hace obra de arte es que diga prohibido tocar. Como no subraye porque eso no es suyo. Entonces ahí hay un punto que quienes no lo conozcan creo que lo van a disfrutar mucho. No olviden que este capítulo viene gracias a Confama. Confama, 50 años tendiendo puentes entre los tiempos. Hay algo que me interesa también, que te quería preguntar, y es, haces dentro de lo pragmático, que es lo que más quiero destacar y rescatar de este libro, es cuando te pones ya en la idea de, ya arrancas al principio a decir por qué leer y cuál es la relación con la literatura, pero después te metes ya a otra cosa fundamental y es qué leer, y además te vas por tiempos, periodos, géneros y todo, porque yo creo que hay muchos lectores que serían increíbles lectores, pero no le han recomendado ese libro que tiene que leer, que eso es lo tan bonito de esa colección de Borges. Si recuerdan que espero que este sea el libro que te ha estado esperando. Yo leí los cuentos de Cortázar, fue mi primer cuento, y con la voz de Borges, y ahí quedé. Y me convencí de que ese era el libro que me estaba
que me estaba esperando. ¿Por qué no nos cuentas también cómo aquí ya sales de unas cuestiones que son mucho más manejables y sencillas, digámoslos? Porque una cosa es decir, fíjese en estos elementos que tú mencionas desde la lectura objetiva y análisis literario, que ahí no me quiero meter mucho porque lo quiero dejar para el público, pero luego cuando dices, bueno, voy a ofrecer también un menú. Claro, ahí lo que quise hacer también era contestar una pregunta que me hacen muchas personas, y es, pues que la he contestado un poco a partir de la columna del Espectador. La he ido contestando semanalmente. A mí me parece que esto hay que leer. Obviamente pues no podía meter todas las columnas ni la historia de la literatura en un libro práctico como quería que fuera este, pero entonces lo que he procurado hacer es contar de manera muy sencilla cuál es la historia de los movimientos literarios, por lo menos en Occidente, y cuáles han sido las tendencias discursivas a lo largo de la historia, y por qué existe el romanticismo, y por qué la ilustración, y cuáles son los libros más importantes que valdría la pena obviamente es un brochazo y solamente los menciono, pero pues trato de explicar por qué, y eso responde a la pregunta que muchas veces me hacen en los clubes de lectura: ¿por qué es que insisten tanto en leer el Quijote? ¿O por qué insisten tanto en que hay que saber de la comedia? ¿Y qué es lo que pasa con los cuentos de Borges que uno no entiende tampoco a veces al principio? ¿O por qué? Entonces trato de explicar cuál ha sido la trayectoria de la literatura en Occidente para recomendar qué leer. Eso me parece que es algo que también recomiendo mucho. Y ahorita que mencionas los cuentos de Borges, había notado acá precisamente esos cuentos que seguramente puede pasar como con el Lazarillo, que es un cuento como El Sur de Borges, que es uno de estos cuentos hechos para aprender a leer, ¿cierto? Y es como para uno saber cómo funcionan. La vida tiene simetrías y decisiones, pero son las cosas que uno después de enfrentarse a un texto ya no puede leer igual absolutamente nada. Es que yo creo que Borges nos enseña mucho a cómo leer en muchos cuentos y a cómo ver la vida, ¿no? Ahora que hablas de leer para vivir, ¿no? Claro, y esa es otra pregunta muy interesante, ¿sabes? Porque a mí, y esto queda grabado y lo defenderé frente a ustedes, pero a mí a veces me cuesta mucho entender a Borges en la vida, fíjate. Me encanta desde el enrollo, y creo que voy por allá pero sí, yo sé, me pasa, y es como una versión, de pronto ese es el Borges que me enseñaron y que no he logrado librar, y ese es de los puntos en los que yo veo muy complicado esa forma de entender, bueno, ¿dónde está la vida detrás de esto? O cómo veo el mundo distinto después del sendero, del jardín de senderos que se bifurcan, o incluso del sur y de muchísimos otros. O de los ensayos que nos toma del pelo, que no sabemos uno en La muerte y la brújula, o que uno no sabe si es un ensayo o si nos está contando un cuento policial o qué. Exactamente. Desde la burla y desde lo cómico. Te voy a hacer una pregunta que no sé si tus alumnos universitarios o tus alumnos del club de lectura, cuáles se van a molestar o no, pero ¿tú qué prefieres más? ¿Dictar una clase de literatura en la universidad o una sesión del club de lectura? ¿O qué club de lectura? ¿O qué club de lectura? Pero, ¿por qué lo digo? Aquí es una pregunta con un poquito de veneno, por supuesto, y si me permito abrirla un poco más, es una crítica soterrada a nuestra labor como profesores docentes. Sí, y te la voy a contestar también con toda la sinceridad del caso, y es: yo hace rato no estoy de profesora, o sea, hace rato que no dicto cátedra en el pregrado, y la última vez que la dicté pasé feliz, me encantó porque me encanta estar en la universidad, pero me aburre tanto lo de las notas y lo de suba a la plataforma y lo de suba a la no sé qué, y lo discutimos hace poco con Claudia Montilla precisamente, que es profesora también, lo discutimos porque ella decía, uy, qué delicia que mis estudiantes del pregrado se hubieran leído 2 veces La Casa Grande, ¿no? Porque eso nos pasa a veces en la universidad, siento que por lo menos los estudiantes no tienen tiempo probablemente y lo dejan a uno como, bueno, yo quiero que lean más. Ahora, los de literatura un poquito más. Yo dictaba mujeres escritoras en el siglo XVII y después dicté pues el seminario de española, que obviamente no es tan popular, entonces obviamente pues, pero me hubiera gustado que leyeran un poquito más. Las personas de los clubes, por ejemplo del Club de Lectura de los Andes, que están leyendo los clásicos, pues es porque tienen un auténtico interés, entonces leen más, y eso pues la verdad es gratificante, aunque estar con los estudiantes de pregrado también es una delicia, porque pues tienen una interpretación de la vida diferente y es rico oírlos, y estar en la universidad es rico. Y es que es muy interesante el último capítulo del libro, y es
como que tal como yo lo siento es como vamos a dejar una capacidad instalada. O sea, así pensando en términos de proyecto. No, porque es por qué, cómo, o sea, por qué debemos leer, cómo debemos leer, qué podemos leer y cómo hacemos para seguir leyendo. Y ahí es donde aparece este fenómeno que son clubes de lectura. Tú lo acabas de decir, llevas 20 años con un club de lectura, ¿cierto? Entonces, siento muchas veces que en los clubes de lectura, tanto lectores como profesores, encontramos una libertad que se nos ha sido constreñida, que nos ha sido quitada del aula universitaria por reglas propias universitarias, pero también por una idea institucional de la literatura, que parece perderse, ¿no? Y en los clubes de lectura uno se da cuenta que la gente lee para vivir, y para hablar, y para traer lo que le pasó ayer, pero no es eso lo que nos enseñaron en tus clases de literatura y en las mías. Sí, de acuerdo. ¿No? O sea, si uno levantaba la mano y contaba lo que le había pasado ayer, era, no. Aquí no venimos a decir si esto es lindo. Yo me acuerdo de un profesor que dijo, aquí no venimos a decir si Dante escribe lindo o no. Y uno decía, hombre, qué lástima, porque no nos vale nada. O sea, podemos decir, oiga, qué verso tan lindo. No, nada de emociones. No sé cómo lo entiendes tú desde ahí, pero sí siento que es por nuestro gremio que libros como estos, geniales y sensacionales, pero que no deberían estar, ¿sí me explico? Sí, tal cual. Sí, eso, no, y no solamente eso, sino ciertos temas de los estudios literarios que se convierten casi que en un tabú. Entonces, no sé, lo mágico en el Quijote, o esa sensación de la realidad en el Quijote, cómo es la realidad y cómo son las diferentes realidades, o el discurso feminista del Quijote, y arranca con una cantidad de temas pues que a veces hay que aterrizarlos, y esa es la mejor experiencia que yo he tenido en los clubes de lectura, que hemos logrado aterrizar esos temas un poco tan teóricos. Tú acabas de dar el ejemplo de Dante, que a mí me encanta porque la comedia, cuando uno la ve que es solamente una alegoría, pues uno como que a veces dice, ¿dónde está la alegoría? Y uno, a veces una cantidad de personajes por ahí de Florencia, que uno dice, ¿y este quién sería? Y uno pues no tiene ni idea. Precisamente uno puede aterrizar muchos temas. Ahora que vamos a leer El Paraíso Perdido, vamos a ver cómo los temas de la teoría literaria se pueden aterrizar y hacen que uno entienda mejor ciertos libros. Hoy tuvimos una experiencia muy interesante en un grupo esta mañana, que ahí veo caras que estuvieron esta mañana, con la llamada de Leila Guerriero, porque hablamos de lo que era el género y hablamos precisamente de cómo es el periodismo, que pasa un poco también lo que nos pasa en la literatura. Entonces hay ciertas como cajas cerradas para los periodistas y la forma como hacen periodismo. Y en el club de lectura estaba una presentadora de noticiero, y nos explicaba cómo el periodismo que hace Leila es un periodismo hacia adentro, decía, ¿no? Es un periodismo diferente porque precisamente pone a dialogar cosas que uno no se atreve a preguntar, pero que se las pasa al lector, para que sea el lector el que juzgue. Y eso pues nos pareció muy interesante, ¿no? Como entender que no solamente la literatura, sino también el periodismo, pues a veces sí, debería ser objetivo, pero se tiene que mirar de diferentes formas. Entonces yo creo que eso sí, tiene razón. Uno a veces en la academia o en como tiende a quedarse en unos sitios, y yo creo que la mejor forma de disfrutar la lectura es bajarlos un poquito, es como aterrizarlos. Es que yo creo acá, y bueno, ya yo empiezo a cerrar mi presentación para pasar la palabra al público y para poder hacer un diálogo. A veces tengo la impresión, y por eso celebro tanto libros como estos, Mónica, y también está un poquito me parece, y si lo puedo decir, en el corazón del proyecto Paredro, y es que yo siento que muchas veces nuestra forma de leer ha sido secuestrada. ¿Sabes? Como que hay tantas posibilidades de lo literario y de la literatura, pero que no están o dejaron de estar al aviso del lector común. Y el lector común se le olvidó que leer le sirve para una cantidad de cosas más allá de ser culto o ser complejo o ser difícil. Ahorita hablábamos de lo que es leer un cuento en compañía de o bajo la
como la visión de tutelar de alguien, y yo creo que a todos nos ha pasado, si estamos con un arquitecto, con un ingeniero, cuando le muestra uno un puente, que uno solo ve el puente y le dice, no, espere, eche ojo a estas columnas, mire como aquí todo y uno dice, wow, acabo de ver un mundo que antes no tenía. Y yo siento que lo que hace tu libro en muchos aspectos es recuperar algo muy importante, y es que la lectura literaria es propia. Hay una gran frase de Virginia Woolf que de pronto tú te sabes mejor que yo, que es cuando se pregunta cuál es el mejor libro que existe, pues el que más le guste a usted. Y es Virginia Woolf. Sí. ¿No? Cosa que digo con mucho gusto. No sé cómo te sientes al oír esto de un libro y de un trabajo como el que tú haces. Pues yo creo que sí, definitivamente. A mí siempre me preguntan cuál es mi libro favorito, no me cuesta nada trabajo contestar, sigo insistiendo en que es El Quijote, pero yo sí creo que todo el mundo tiene un libro favorito. O hay gente que no, que le gustan muchos libros, pero sí es interesante que la gente, pues es que ahí está el germen estético de la literatura. La literatura tiene que gustarnos. Obviamente hay unas claves y hace que nos gusten más unos que otros. Y yo creo que, para complementar un poco lo que estábamos hablando de la academia, yo creo que la academia ha cambiado, Camilo, ¿sabes? Yo creo que hoy en día se celebra más acercarnos a otro tipo de literaturas, por lo menos en la Universidad de los Andes. Siento que nos estamos acercando a que la literatura sea para vivir. Me parece que eso ha cambiado en varios espacios académicos. ¿Y nos puedes contar un poquito cómo? Pues yo creo que leyendo autores modernos, Okay. leyendo autores contemporáneos y autoras, ahorita, pues por ejemplo, hay una cátedra en la que están leyendo personas que están escribiendo hoy en día y lo están celebrando. Y los ponen a dialogar muchas veces con el pasado, pero yo sí creo que ha cambiado un poquito eso. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo que esa aterrizada es muy útil. Y además yo creo que todo lo que tiende es a olvidarnos y desechar por completo la idea que la literatura implica solemnidad. Y yo creo que ahí tu libro se acomoda muy bien en el tema de apague el teléfono, haga esto. La lectura también es cotidianeidad, es estar del lado de acá, preguntándonos las cosas del lado de acá y a través de un puente que nos dice desde allá, ¿cierto? Pero la literatura no es ni para ser más sabios ni nada. A mí hay una frase de Todorov que me encanta de la literatura en peligro, que él dice, la literatura nos ayuda a mejor desarrollar nuestra capacidad de ser humanos, ¿sabes? Estoy citando algo mal, la vocación de ser humanos, exactamente. Cuando Todorov, alguien que lo haya leído desde lo teórico, uno dice, este no tiene corazón. Sí. Y de repente le muestra todo y dice, yo leo literatura porque me ayuda a vivir. Y cuando yo lo leí de él, dije como, qué alivio que hagamos más, que hagamos todo el rigor crítico, pero con un objetivo claro que es vivir mejor. No sé. Y vivir mejor y disfrutar la literatura, disfrutarla también de una manera pues más objetiva, pero mejor, leer más también. Exactamente. Que esa es nuestra invitación prácticamente hoy. Muchísimas gracias, Mónica. Camilo. Yo lo dejo por acá y abrimos si alguien tiene, por favor, preguntas, comentarios o cualquier otra consideración. Qué susto. Que ahora le pregunten a la profesora y no. Pero por favor, deberían. ¿Hay libros de pronto de los que hay algún libro que pensaste previo a este, Mónica? Perdón, como base para este, porque no es un libro, por lo menos en Colombia, Camilo me corregirá, de pronto si sabes más, pero no hay libros como este. Yo siento que no hay un libro que te invite a leer desde un manual de instrucciones, digámoslo así, porque no es lectura para bla, no, es como venga, paso a paso. Pues dijéramos que encontré mucha bibliografía. Sí. No en Colombia, pero sí encontré mucha bibliografía que ahí está. Yo soy amante total de Harold Bloom, siempre me ha gustado, claro, porque la forma como él hace su canon, a pesar de que es supremamente académico, él es un profesor universitario de Yale, obviamente él él siempre ha sido súper académico, pero la forma como hace su canon, a pesar de ser caprichosa, es muy fácil de entender. Entonces, y él tiene un libro, ¿Cómo leer? Y de ahí como que pues le saqué mucho el gusto. A mí me encanta no solamente entender el canon, sino entender
¿cómo debería uno leer? Obviamente a Mangel, que mencionaste, a Pennac, al mismo Flaubert, que siempre desde el principio le dice uno, lea para vivir, y le sigue diciendo a su amante, eso es una carta que le escribe al amante, no lea como los niños, lo cual me parece un error decir eso, no lea como los niños, porque los niños leen, al contrario, mucho mejor que uno, pero él dice, no lea como los niños para obtener placer, ni como los, ¿cómo es que dice? Ni como los ambiciosos para obtener conocimiento, no, lea para vivir, ¿no? Entonces, pues, también ahí, yo creo que él enseña muchísimo, ¿no? O sea, hay muchos que le enseñan a uno. Santiago Posteguillo tiene un libro que se llama, no sé qué en el infierno, yo creo que yo lo cito. Sí, tú lo citas. El séptimo círculo del infierno, precisamente, pues hace referencia a Dante, y también habla de algunos escritores y de por qué deberíamos leer a algunos escritores. También se me salió, yo no sé si ustedes han oído el podcast del español de Infelices, de Grandes Infelices. Sí, Grandes Infelices, de Javier de la Peña. De Javier de la Peña, que además acaba de escribir un libro que también es muy interesante, que también tiene como ese objetivo, ¿no? Lea para vivir y mire por lo que han pasado. Bueno, y tu propio podcast, pues precisamente yo creo que lo que haces es eso, ¿no? Es ¿por qué hay que leer esto? Y venga, le cuento qué dice aquí tal libro, tal autor. Sí, ¿no? Es que a mí me parece, y no me canso de decir de reconocer que estamos pasando por un momento particularmente difícil de la vida, me parece a mí, hay tensiones, hay cosas muy raras que están pasando, y yo creo que siempre está bien tender la mano para uno ofrecer, desde lo que uno sabe, qué le puede ayudar para entender mejor las cosas. Y ahí hay un punto en el que ya me es imposible hablar de literatura o abordar la literatura sin ese criterio detrás. Fíjate, me puedo meter en discusiones grandes acerca de si la literatura es útil, si no es útil, estoy dispuesto a hacerlo. Bueno, y que lo han hecho además, y es uno de los problemas. Sí, pero cada vez me sorprende más cuando uno puede encontrar lectores o incluso autores que dicen, no, si mis libros le ayudan a los demás, no es por mí. Y dice, ¿en serio? De nuevo, fantasma de Paulo Coelho. Sí. En verdad, es que fue como un fantasma de no, nadie puede decir que mi novela te ayuda a vivir, entonces que soy un terapeuta. Pues hombre, un poco sí. Yo sí creo que los novelistas, los poetas, los creadores tienen una faceta terapeuta muy grande. ¿Que ese es su objetivo? No. Ojo, no podemos decir que únicamente esa es la única función, pero desconocer que un acercamiento como este tiene ese componente para mejorar la vida, pongámoslo desde el punto que tú lo dices, sencillamente para decodificar mejor la vida que tengo alrededor. Es que yo ahí sí puedo decir, quienes leemos literatura, muchas veces, no todos porque conocemos de todo en este gremio, pero muchas veces podemos entender mejor el discurso de la realidad. Claro. Tenemos más elementos para organizarlo. Que tomemos mejores decisiones, no. Eso ya es otra cosa. Sí. ¿Cierto? Sí, casualmente voy a conversar, acaba de salir el libro de Manuel Vilas, que no sé, claro, el mejor libro del mundo, y voy a conversar con él en la feria, y él dice, pero ¿cómo es que fui yo de bruto de estudiar literatura? ¿Cómo se me ocurre ser escritor? Pero es que es lo peor que hay. Obviamente lo dice desde el punto de vista humorístico, pero plantea una cantidad de temas precisamente de lo que es de lo que es leer para vivir. Dice, yo ya no quiero leer más, porque cada vez que leo un libro es mejor que el mío. Y entonces pues dice, es que me pongo furioso porque no quiero saber de esto, y ahí pues también le surge a uno una cantidad de dudas de por qué es que la literatura nos ayuda, lo dice Vargas Llosa también, a ordenar el mundo, ¿no? Sí. Y también lo cito. Y los novelistas tienen una función que no tiene, por ejemplo, el periodismo, o que no existe en el ensayo, que es una función casi que de interpretar silencios o de interpretar cosas que pasan, que solamente puede uno transmitirlas a través de la novela. Sí, ahí hay una frase que a mí en este tema no se me olvida nunca, que era la frase que tenía el grupo surrealista en la Oficina de Investigaciones Surrealistas, que existió en el número 15 de la calle Grenelle en París. Allá firmaban el manifiesto surrealista y tenían un letrero gigantesco que decía, ustedes que no ven, piensen en los que sí ven. Y era un llamado a la burguesía diciendo, ustedes no ven nada, piensen en nosotros que nosotros sí vemos. Claro,
creído, orgulloso, lo que quieran, pero es cierto. Y además conecta la idea del poeta y del artista con la idea del profeta, del sacerdote, de aquel que ve más allá de lo evidente, como si fuera tipo Thundercats, ¿no? Y es verdad, es cuando nos enfrentamos a la lectura, volvemos a la idea del ingeniero, del arquitecto, vemos más, pero para verlo hay que organizar todo eso, y creo que tu libro en eso hace una estupenda labor, y sobre todo deja la tarea para muchos de ustedes, bueno, aquí ya están los alumnos, pero sobre todo para esto de desarrollar clubes de lectura. Eso quiero dejarlo muy claro. Y desarrollarlos sin necesidad de profesores. Ellos también tienen otro, y es decir, que sea una cosa de verse con amigos, de verse con compañeros del colegio, de la universidad, y ahí están pues las instrucciones de cómo manejarlo, de cómo sugiero yo que se puede manejar. Cada uno hace lo que le da la gana, pero... Eso es lo importante, la literatura es de uno y la lectura es de uno, entonces por eso es que uno puede hacer esas cosas si se le da la gana. Con eso me caso. ¿Alguien quiere decir algo? Todos aceptados. Aquí ya se antojó alguien, mire. Sí, no, es una pregunta que a veces tengo. Se puede disfrutar más siempre la relectura que hacer una lectura nueva, porque a veces estoy enfrentado como que, y a veces disfruto más las relecturas, pero si me pongo a releer todo, entonces no voy a leer las cosas que... Pues yo te tengo que confesar que yo sí a mí me encanta releer libros, a mí me gusta mucho y me gusta volver a ver películas. Acá muchas hay, sobre todo, pues no sé, ciertas películas que le llegan a uno el alma o que le llegan a uno como que a mí me encanta volverlas a ver. Y volver a leer libros, pues además es mi trabajo, entonces pues me pasa que si voy a enseñar un libro, pues tengo que volverlo a leer. Y sí, encuentro muchas más cosas cada vez. Yo creo, el Quijote es un buen ejemplo, que cada vez que me toca releerlo vuelvo y encuentro cosas y vuelvo y agrego. Mrs. Dalloway, por ejemplo, es una novela que yo vuelvo y la leo y vuelvo y encuentro cosas nuevas. Y entonces sí, a mí me gusta releer, sobre todo libros difíciles. Y hay veces también, hay como capítulos que como que uno, a veces leo muy rápido, que eso también es un consejo, ¿no? A veces vale la pena leer rápido, y no importa leer rápido. Sí, es chévere tomar notas, pero a veces uno se traba demasiado tomando notas o anotando cada personaje. Pues donde uno coja una novela rusa, es decir, Ana Karenina, y anote todos los personajes, pues ya se fregó, porque además tienen apodos y ya no... Entonces es mejor seguir leyendo y no tomar tanta nota que hay de pronto el qué, pues va a ser interesante. Pero releer sí siempre es un buen consejo, sobre todo cuando uno no ha entendido, o por lo menos no lo ha disfrutado tanto, ¿no? Eso pues a veces pasa. ¿Dónde encontró eso? Pero ¿quién dijo que eso estaba ahí en la lectura? ¿No? Pero es muy interesante que uno a veces no entiende las cosas porque no ha llegado a la edad o a la circunstancia para entenderlas. No solamente o al momento. O al momento. ¿No? Sí. Yo frente a esto, por ejemplo, yo sí creo en ese dicho de no es uno quien lee el libro es quien lo lee a uno. Entonces siempre va a haber una lectura distinta. Y si uno subraya es como ver un álbum de fotos de uno mismo, de hace unos años. Ve, a mí me gustaba esto, a mí me llamaba la atención y es conectar con uno mismo. Me parece que es muy potente en lo bueno y en lo malo, hasta que da con los libros que uno empezó a subrayar con esfero y ahí se muere de la piedra. Sí. Eso es otra cosa. Pero la idea de subrayar y de poder hacer las anotaciones también tiene algo muy importante, porque yo no me voy a cansar y creo que tu libro también lo dice. Lo que importa en la lectura es uno, no el libro. El libro es una disculpa, lo que importa es leerlo. Un libro cerrado es un libro cerrado y no tiene nada, es como una partitura que no se ejecuta. La pregunta es si la partitura es música o si el libro cerrado es literatura, ¿no? Sí, no, es que sin lectores no existe sin la lectores literatura. No existe nada, y flaco favor le haríamos si decimos todos los lectores tienen que sentir igual, tienen que pensar igual y tienen que saber exactamente lo mismo, siempre sin importar el número de relecturas. Bueno, pues muchas, a ver. Otra acá. Una preguntita, teniendo tantos clubes de lectura, grupos de lectura, ¿cómo haces para escoger qué temas tratas con cada grupo? Porque eso es un mundo gigantesco. No, esa es la peor pregunta de todas. Me cuesta mucho trabajo, mucho trabajo, porque
porque sí hay, y eso tal vez, es que esta mañana hubo una pregunta en el grupo con el que estábamos esta mañana. Habíamos leído un libro que es el de Abraham Verghese, que es el del Pacto del Agua, que ha vendido no sé cuántas millones y millones de copias, y que Oprah dijo que era el tercer mejor libro que se había leído en su vida. Entonces, pues nos causó mucha curiosidad, leímos el libro, y mucha gente leyó y leyó y leyó y leyó y leyó, y no pudo parar de leer, lloró, y comentaron, hicimos un análisis muy divertido. Y esta vez leyeron el libro precisamente de Leila Guerriero de La Llamada, y es otra visión completamente diferente, y la pregunta es, ¿por qué hay libros que uno quiere seguir leyendo y leyendo y leyendo y no puede parar? ¿Por qué hay libros que fluyen y por qué hay libros que no? Entonces, precisamente ahí está esa propuesta, como que también la tengo ahí, de la calificación, de tratar de mirar ciertos parámetros para entender mejor cada uno de los libros. Y yo decía, es difícil escoger porque las personas, todas están en diferentes momentos. Y todas las personas esperan. A mí me dijeron un grupo hace unos años, hace como 4 o 5 años, queremos leer alguna novela romántica, pero no esa novelita romántica, no, queremos leer una novela de amor. Y yo dije, les voy a poner Mujeres Enamoradas. ¡Qué bruta! Y eso lo hice con Mauricio Lleras, cuando estaba Mauricio, que me senté con él y le dije, oiga, venga, pensemos en este grupo. Y me dijo Lleras, ¿qué pasa si las ponemos a leer Mujeres Enamoradas? Yo les consigo unas ediciones divinas. Mauricio llamó a no sé quién y se consiguió unas ediciones espectaculares, y claro, vendimos todas las ediciones de Mujeres Enamoradas. No había pasado una semana cuando todas las señoras, eran todas señoras de un grupo, y me llamaron, no queremos saber más de este libro, no entendemos nada, odiamos este libro, y es uno de mis libros favoritos. Y eso es como entonces a veces me cuesta mucho trabajo, pero también he aprendido a que eso es divertido, a que eso es interesante, que haya libros que le gusten mucho a una persona y que otra persona odie, siempre y cuando den la razón, siempre y cuando, como digo yo, no sea una razón ni política, ni religiosa, ni moral, ni por dificultad, sino sea una razón válida, ¿no? Sea una razón, no, definitivamente yo no quiero leer más libros de Faulkner porque es que me da mal genio seguirle, o no quiero leer más realismo mágico, ya me cansé, listo. Y por eso es que muchas veces yo empiezo los talleres diciéndoles, no me digan si les gustó o no. Díganme cuáles son las sensaciones de este libro, ¿no? Pues lo que decía Camilo, obviamente va a depender del momento. Con ustedes, pues, he tratado de que sean también ustedes los que propongan, ¿no? Pero sí, siempre, pues, ese es mi mayor reto. Y a veces no quiero imponerme. En el grupo de lectura, a quien está también dedicado el libro, que llevamos 20 años, pues me da angustia y me da pena con ustedes imponerme. Entonces trato de que no sea que yo dije, porque no, sino y precisamente pues eso nos ayuda a leer todo. Hoy les decía, alguien me dijo una frase que me encantó, me dijo, pero ¿será que yo soy muy light? Y le dije, ni más faltaba, porque se acaba de leer uno de los premios literarios de esos, y se lo leyó en 3 días o 4 días, y digo, pero es que a mí este me encantó, en cambio este me costó mucho trabajo, y tú estás diciendo que este es una maravilla. Y yo le dije, ni más faltaba que tú puedas decir que eres light, porque es que a Cervantes habría que, si tú dices que todo lo que es éxito en ventas es light, pues a Cervantes es el primero que tendríamos que haberle dicho, usted es un light, sí. Porque el Quijote fue en su momento un bestseller. Entonces, pues no sé si respondí la pregunta, pero no, me cuesta mucho. Traigo propuestas y oigo a Camilo en Paredro y no sé qué para poderles llegar con propuestas, pero sí, me cuesta mucho. No sé a ti cómo te pasa, ayúdame. ¿Cómo haces tú con los tuyos? Yo intento mucho que sea el mismo grupo quien guíe el camino. Intento devolverlo un poco ahí también. Entonces arrancamos porque me interesa mucho que todos los libros estén conectados, no necesariamente por eje temático o histórico, sino conectados por un interés del grupo que se desarrolla durante la lectura, por ejemplo. Entonces uno puede arrancar y hacer de repente, o sea, puedes tener 3 o 4 libros seguidos de eje temático, pero después hacer un salto
a otro siglo, por ejemplo, pero conservando un interés social, político o económico, por ejemplo. Entonces desde ahí como que intento por ahí. Luego hay otros que son temáticos, pues, del mismo autor, por ejemplo, hay uno de... Yo llevo ahorita casi 5 años en un club de lectura de Javier Marías, que llevamos 10 novelas leídas, que ha sido... Nos quedan 4 y estamos muertos del miedo. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? De pronto toca volver a leer todo, no tendría problema. Si tengo que volver a leer Tu rostro mañana, no me importa. Vuelvo a arrancar esta misma noche. Pero sí, más que todo como por intuición desde ahí, y que la vaya llevando siempre como el que está. Creo que hay que desconfiar un poco de las temáticas coyunturales. Entran de manera interesante, me parece, puede ser, pero a veces me gusta más dejar reposar las cosas. Y luego hay otras sorpresas que son muy simpáticas. Pues yo ofrecí un club de lectura hace un par de años de Cortázar, volver a leer Rayuela, libro para mí definitivo, y éramos 10 y 8, dijeron qué pereza. Yo volví a leer Rayuela con ellos y lo odié. Sí. Y para mí me había cambiado la vida. Era mi libro ¿verdad? favorito en toda la adolescencia. Entonces ahí es cuando uno empieza a caer en cuenta de cómo envejecen ciertos libros. Es decir, cómo un libro se sigue comunicando con el presente. Y de pronto Rayuela para mí siempre va a ser un libro de cabecera importantísimo, pero el lenguaje de un Oliveira y un Lamaga de pronto ya no va a hablar hoy en día. Y pues que vamos a hacerle un CPR, no podemos. Eso sí, la lectura habla sola. Y puede que después se recupere, porque también ha habido otros libros que se dejan de leer y luego se recuperan cuando obedecen a coyunturas ahí sí, o anhelos o cosas parecidas, ¿no? Pero sorpresas uno nunca va a la fija, digámoslo en eso. Nunca, es Sí. muy difícil. Pues muchísimas Muchas gracias a gracias. Prólogo, a ustedes y a Mónica.